¿Cómo están, banda? ¿Qué onda? Un saludo. No, otra vez. Saludos cordiales. Bueno, ya vamos a seguirle. Les presentamos este proyecto que se llama Cultura Impopular, que pues surgió a raíz de pues ciertas pláticas que teníamos en las fiestas y pues decidimos grabarlo. A ver, esperemos que les guste. Me presento, yo soy Axel y estoy aquí con mi hermano. Eliu, somos propiamente estudiando filosofía, egresado de la licenciatura en artes visuales y más o menos lo que queremos hacer con este videoblog o podcast o especie de diario virtual es tocar ciertos temas que nos son afines, que nos interesan y que pretendemos explorarlos a partir de ambas disciplinas, ¿no? Llevarlo tanto un poco al pensamiento filosófico y un poco hacia el pensamiento artístico, estético. Por ahí va la onda pues, de este pequeño programa, o más bien de este pequeño proyecto. Si no tanto hacerlo desde pues la argumentación dura y académica, sino al contrario, hacerlo mucho más libre, bueno, un poco más libre, un poco más ameno, y pues ojalá les pueda gustar y les diga algo y les dé sobre todo qué pensar, ¿no? Y incluso si les interesa, pues que nos retroalimenten y pues entablar una especie de Una diálogo, especie no de solo entre diálogo nosotros, sino también con, con los con que lleguen a ver ustedes. este video. Y justo como decía, nos vamos a enfocar en temas que nos interesan sobre la cultura que ya hemos medio trabajado en algún aspecto. Y el tema de hoy, El tema específicamente de el hoy. tema específicamente de hoy, es la cultura y vamos a tratar de, en principio, pues poder entenderla, conceptualizarla eh, y ojalá, justo como decía, pues, nos pueda aportar algo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Te consideras alguien con cultura? Con cultura. Creo que desde esta perspectiva donde solemos entender que un individuo como que sabe cosas y por ello tiene una cultura, creo que no entro dentro de esa definición. Sin embargo, considero que hay cosas hay conocimientos que sé que pueden llegar a ser parte de una expresión cultural muy propia de un contexto en específico, en este caso, pues el mío, ¿no? Individual. Entonces, bajo ese parámetro, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. ¿Tú te consideras una persona con cultura o ¿Alguien culto? culto? A lo mejor sí, modestia aparte. Eh, pero como para que no se me vaya la idea que ahorita me llegó, porque esto ya es la tercera vez, la tercera gente ya, y no nos sale por problemas técnicos, pero ayer hablábamos también de lo que implica, por ejemplo, la cultura, ¿no? Yo decía que hay un valor, hay una identidad que crea la cultura. Terminábamos diciendo un poco, a lo mejor trataremos de desarrollarlo otra vez, que implica una parte activa, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor podríamos entender que alguien con cultura es como cualquier persona de a pie, cualquiera de nosotros, pero otra cosa también sería la creación de la misma cultura, Ok, ajá. que eso es un poco más Un difícil, poco más complejo. porque pues en principio pues cuesta tiempo y dinero, y luego no Ajá. tenemos ni tiempo ni Ni dinero. dinero. Sí, es como... Que creo que es algo que también tú mencionabas Bueno, ayer, pero ¿no? espérame, Ajá. para responder si me considero alguien culto, o sea, me consideraría una persona con cultura, en tanto que la cultura se puede entender como una amplitud y una gran gama de actividades y de pensamientos eh, que tenemos cada uno de nosotros, no solo lo que sí solemos entender o lo que se suele llamar como la alta cultura o a veces lo solemos pensar como muy enfocado a las artes, como ese güey, Cómo se el artista desarrolla? es Ajá. una persona con cultura o alguien Ok. culto. Entonces, sí, de alguna manera todos tenemos cultura, pero la creación también implicaría Mm, otro aspecto y se mueve dentro de la misma cultura. Entonces, de alguna manera todos somos personas. con cultura, ¿no? Ajá, o sea, no, O no. personas cultas.
ahorita que decías esta parte, ¿no? De que solemos entender que hay como ciertas disciplinas que exigen tener cultura, exigen como esta parte de la creación, como lo es propiamente el arte. Recuerdo una de mis primeras clases en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, en la FAT, que llegaba con el maestro de pintura en el taller y decía, es que para ser un artista, primero tienes tú que ser un hombre culto, tienes que ver películas, tienes que leer el periódico, tienes que jugar con esto de conocer otros artistas, ir como nutriendo dentro de la propia alta gama, por así decir, de lo que justo preconceptualizamos como esta cultura o esta alta cultura a la que, como citando a mí, al entonces mi maestro, ya tú tienes que tener esto para que entonces tu trabajo como creativo se pueda valorar desde este aspecto donde es un producto cultural. Creo que hay otras maneras de crear y creo es de lo que intentaremos estar hablando el día de hoy, que salen de este panorama o que salen de esta preconceptualización de lo que sí es cultura y de lo que no es cultura, ¿no? Sí, y hay otras manifestaciones porque también otra vez, porque ya es la tercera vez lo repito, ya estoy un poquito cansado. Pero como ustedes son la primera vez que nos ven, pues hay que repetir. Hay que repetirlo. Eh, Esperemos que sí nos vean. sí, ya habíamos comentado, o ya te había comentado también esta idea de que la cultura, si bien todas la tenemos, muchas veces se suele imponer, Uh -huh. ¿no? Y hablábamos también de eso como un centro, incluso hasta de poder, que tiene que abarcar o trata de abarcar todos los sectores de la población, no sé cómo decirlo, pero la cultura se impone y obviamente pues impone su sistema de valores, tanto religiosos como vivenciales, artísticos incluso, y todo lo que no pertenezca a ese tipo de manifestaciones, pues va a ser mal visto. Y entonces, pues aquí se da este choque de identidades, de creencias, Uh -huh. que puede que sea normal dentro de la misma naturaleza humana, pero ya le entramos incluso con un prejuicio a todo lo que nos parece extraño. Entonces, muchas veces se vuelve complicado, incluso la misma emisión de juicios que sí implica la cultura o los juicios de valor. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si vamos a estos países donde las mujeres pues no tienen cierto derecho a mostrar el rostro, a que tienen, bueno, que se sabe, ¿no? Que tienen que, por ejemplo, caminar detrás del hombre y que van a ser un mundial. Sí, de hecho. Entonces, pues nosotros obviamente lo vemos mal, ¿no? Sobre todo por los momentos Históricos, ¿no? históricos en los que estamos. Y existe este conflicto y yo te preguntaba, o sea, ¿crees que puede dejar de haber este conflicto? Yo creo que no, pero ¿cuál sería el límite incluso de la misma cultura cuando se presenta ante un extraño? Okay. O sea, ¿cómo podríamos incluso actuar nosotros como extraños de esa cultura frente a ella? O sea, nada más la toleramos o sí tendría que haber una acción para decir eso está mal y se tiene que eliminar o tiene su valor propio. O sea, es muy problemático Uh en -huh. ciertos aspectos. A lo mejor en otros no tanto y sí le podemos escarbar a lo que tiene de Enriquecedor. enriquecedor y de valioso. Me parece interesante la pregunta y también me parece interesante la premisa que la propicia, ¿no? Esta onda del mundial. Y recuerdo que de las primeras notas así muy, muy llamativas con respecto a este choque cultural que existe en la sede es, por ejemplo, en México es que en Qatar no van a vender cervezas. Entonces,
usualmente el mexicano va a echar desmadre Ujú. al mundial y a lo mejor A orinar en a la... orinar en la Torre Eiffel, ¿no? Y ese tipo de cosas. A lo mejor nuestros representantes culturales en este tipo de certámenes mundiales donde todo pues, hay un foco, quieras o no, sobre ese deporte en específico, no han sido no han sido las mejores. Pero me causa curiosidad como si la prensa mexicana pone estos encabezados casi amarillistas de es que no va a haber alcohol en Qatar. Y creo que no es que no vaya a haber alcohol, simplemente que están intentando justo hacer que la gente que los va a visitar respeten un sistema de creencias en la cual se basa pues el país sede. Creo como tu visitante sí tendrías que respetar. O sea, no tendría que haber el caso de que las notas digan un mexicano va y se orina a la Torre Eiffel, porque pues, tendría que haber esta distancia en cuanto a es su modo de vida, es el modo en que ellos existen, que no tendría que ser antagónico a nuestra manera y tendríamos que tener a lo mejor como O que lo es, al Ajá, final de cuentas sí lo es, pero tienes que respetar ajá, sus exacto. Que creo que es ahí cuando se impone la cuestión culturas. pues cultural, ajá. Cuando dices, no, o sea, por los míos, esto es lo que vale, y si no es así, pues no hay otro modo en el que podamos coexistir, ¿no? Usualmente tenemos una intolerancia muy grande a lo que no entendemos, a lo que sale dentro de nuestra propia conceptualización de lo que está bien y lo que está mal, entrando ya en un juicio propiamente moral, me parece que sería, ¿no? Ético. Sí, un juicio moral, que incluso si le rascamos como al argumento, pues lo podemos llevar hasta la conquista, ¿no? Es lo que pasa a final de cuentas, un choque de culturas, y una se va a terminar por imponer. No porque la otra sea débil, como han querido decir a veces, sino por diversas circunstancias. O sea, un estudio completo de todo lo que pasó, pues yo creo sería muy difícil y no creo que lo haya. Hay muchos estudios, pero abarcados desde diferentes perspectivas. Ahora, como yéndonos ya un poquito más al caso específico mexicano, existe en el país una cultura ya desde lo que conocemos como México, oficial, como lo puede decir Bartra, que incluso da mucho que desear y pone las cartas para que sea repensada, Ujú. porque me parece muy clasista, muy racista, es machista, obviamente, y todo eso entra en la misma definición de cultura, porque, o sea, recordemos que la cultura está abarcando todo un extracto de pensamientos y de actitudes que, de las cuales somos parte, querramos o no, y de las que incluso ya ha habido críticas, que puede que sean acertadas en la mayoría de los casos, pero esta cultura mexicana, eh, pues malinchista, como para agregar Ujú. otro, eh, pues sí da mucho que desear e incluso a lo mejor un poco el propósito de este programa podcast El Proyecto de DJBO, Braille, ajá. pues es visualizar otro tipo de manifestaciones culturales que no suelen entrar en lo que nosotros pensamos como cultura y que sí tienen un valor eh, incluso estético. Bueno, a ver, tienen un valor, pero bueno o malo no lo sé, pero también nosotros nos movemos en ese contexto y creemos que tiene que ser valorado. Eh, Ayer tú mencionabas todo este desmadre de los rótulos, ¿no? Que ahora en la Cuauhtémoc los quitaron y que sí se ven ahí medio feas las estampas. Cuando voy a Cuando echarme mi torta, pues ahí como que, que ya no sabe, ya no te sabe ajá, ya igual, no ¿no? sabe La igual, ¿no? torta, ajá, sí, no.
que sí tiene un valor estético. Siempre hemos convivido con ese tipo de imágenes, de Ujú. icono, ¿cómo se diría? Iconografía, ajá. Iconografía. Pues es muy natural para todos nosotros, ¿no? O sea, ir a la calle justo echarte unos tacos y ver ahí pues los rótulos, el rotularte, el rotularte, Ajá. y, y se suele pensar que es de mal gusto, ¿no? Y por eso se elimina, porque Ujú. por eso se blanquea en algún sentido. También yo te aventaba o te mencionaba el problema que hubo con el restaurante este de Polanco, que pues seguro ya saben, pero si no, pues los encargados de ahí daban orden a los trabajadores, digo, por lo que leí en Twitter, o sea, Ujú. también no me metí a investigar mucho. Daban orden de no sentar en los balcones a gente morena prácticamente, entonces para blanquear la imagen del restaurante. Y entonces está toda esta polémica ahorita muy reciente en estos días y ya se inició una investigación, pero responden a fenómenos pues culturales, ¿no? A un problema intrínseco cultural que sí podemos rastrear una vez más, como decía, desde la conquista. Y entonces lo interesante aquí es, a ver, agarremos todas estas problemáticas y empecemos a ver qué sí y qué ya no está pues, Ya no es respondiendo a nuestra misma identidad, porque a ujú, final de cuentas, en tanto que la cultura crea identidad, pues ya no nos sentimos acorde con ello. identificados. O a lo mejor una parte, un sector de la población, sí, Ujú. pero yo creo que la mayoría no, o esperaría Que que la la mayoría ya no pensase de esa manera. Claro, creo que hay como un concepto bastante fuerte e interesante, el de de intentar blanquear, ¿no? La blanquitud. Entender que ese concepto responde a un sistema geopolítico y entender que este sistema geopolítico se basa a partir de ciertos, por así nombrarlos, centros de los cuales todo lo que está en periferia no tiene valor o no puede tener valor si no es que se incrusta en dicho centro. Me parece como interesante pensarlo desde ahí, con base al mismo como leitmotiv del programa, ¿no? De esta cultura impopular que se encuentra dentro de la mayoría de la gente, ¿no? Dentro de la mayoría de una población en un territorio determinado. Ayer yo te comentaba, ¿no? Me parece, como por dar más ejemplos de este fenómeno, me parece curioso como nosotros mismos que pertenecemos, entre comillas, a dicho centro, por lo menos de manera, como decía, geopolítica, porque, bueno, estamos grabando Incluso en académica, ¿no? Porque ajá, venimos de la UNAM de y la UNAM, es la UNAM, la ujú, institución de la cultura, la que está nutriendo y todo el tiempo está buscando que salga esta proyección, el hecho de que estamos grabando en la Ciudad de México, tu traslado del estado a la estamos ciudad grabando aquí en este, las lomas, de En Chapultepec, el en Pedregal, Pedregal, sí, en el ajá, Pedregal. Pedregal. Este, el hecho de que tú te trasladas a la Ciudad de México desde el propio nombre, ¿no? Ya no es Distrito Federal, o sea, ya No, es CDMX. CDMX, es la Ciudad de México. Entonces, usualmente la gente de provincia suele decir, vamos a México. Y nosotros, estando acá, que dices, ah, no mames, qué cagado, ¿no? O sea, ¿cómo creen que no están en México? O sea, todo es México, pero desde ahí se está ejerciendo ya este sistema de pensamiento donde el centro es lo que contiene, es lo que está, es lo que está como siendo la punta de lanza, por así ponerlo, y lo que está teniendo esta hegemonía sobre cómo tiene que ser las cosas, lo que está dictando. Igual pasa, no sé, si lo proyectamos ya a mayor manera, con respecto a Estados Unidos. El continente americano, ellos dicen, nosotros somos los americanos. Ujú. Y no, o sea, no son los americanos, Son son los los norteamericanos, bueno, ni siquiera norteamericanos, ¿no? norteamericanos, ¿no? Serían los Estadounidenses. estadounidenses, que sería el gentilicio correcto. Pero desde ahí ellos están diciendo, no, nosotros sí somos América. Y está el error, ¿no? Que se proyecta esta cuestión geopolítica y todo el mundo intenta insertarse, o todo lo que estamos abajo, intentamos insertarnos de alguna manera a este sistema político, económico, que sí está
predominado a partir del dólar, a partir de Estados Unidos. Retomando, ¿no? Si hablabas de esta cuestión geopolítica, donde el centro, es decir, la Ciudad de México, aparece como el paradigma de lo que es México como tal, ¿no? Ujú. O sea, sí existe una cultura impuesta, o se tiene la idea de que es la cultura Sí, es mexicana por excelencia, ajá, digamos. excelencia. Y creo que en este ejercicio de intentar todavía centrificar aún más es donde pasan estos fenómenos, ¿no? Que tú citabas, del hecho de el restaurante en Polanco que te está diciendo, no, morenos no, porque Polanco, como todo el mundo sabe, y si no lo saben, pues es como el centro donde la mayoría de blancos privilegiados están viviendo, ¿no? Aparte, el hecho de vivir en Polanco, el estatus que te da. Lo que pasa con la Cuauhtémoc, que es la delegación que propiamente contiene Sí, que es el el centro centro. centro de la ciudad, que está viendo toda esta Sí, blanquitud porque ni de siquiera es toda la Ciudad de México. A ver, vete a Milpalta, que tal vez Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, Nadie aquí quiere ir a mismo en Milpalta. Iztapalapa, ¿no? O sea, todo No digas dónde estamos. ay, no, 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 Aquí en Las Lomas, aquí en Las Lomas, que yo le decía, por ejemplo, a Leslie, ¿no? Eh, la productora. la productora de este programa. Íbamos con rumbo a Xochimilco. Ujú. Y cuando me traslado de Xochimilco a Milpalta, a Milpalta, a Las Lomas, perdón, me empiezan a cuestionar, bueno, es que cómo te pasas de este lugar que pues, comúnmente es turístico, que se Mm. cree que está bien, que se cree que tiene como como a lo mejor Ese emana, ¿no? resquicio de Ajá, pueblito mágico. exactamente, ¿no? Como este pueblito mágico de la Ciudad de México a pasar a un lugar donde no mames, o sea, ¿cómo estás viviendo ahí? Yo le decía a la gente, es que, o sea, si ya vives en esos dos lugares, te das cuenta que inclusive pues, Xochimilco está más culera en cuanto a inseguridad, en cuanto a que no hay, inclusive hay zonas de Xochimilco que no tienen, a lo mejor lo que entendemos como progreso, ¿no? No tienen una luz, que está hablando justo de Pues una seguridad, carencia, ¿no? ¿no? No hay No digamos seguridad, ajá, progreso, no, seguridad. no nos vayamos tan lejos. Sin embargo, se cree que la otra parte está como comúnmente se dice, es que como está bien cutre, está bien culero, no, no mames, es que todo está así. Y no es así. O sea, no podemos generalizar las cosas. No todo está bien, no todo está mal. Hay zonas dentro de digamos, contexto, dentro de esta geografía, que puede que sí estén culeras, que pueden que sí estén bonitas, que pueden que estén bien fifís, pero no podemos llegar al punto donde decir a Polanco simplemente es todo bonito, porque no, también hay zonas bien culeras de Polanco, o sea, Y te Polanco pueden está asaltar dentro en de... Polanco, Sí, seguramente, ¿no? claro, a lo mejor es más seguro que te asalten en Polanco. No toda la gente que va a Polanco es gente blanca privilegiada, o sea, no podemos como concebir que todo lo que pertenece a este centro es correcto. Ajá, que sea lo válido. A lo mejor, para agregarte un poquito a tu argumento, pues recordemos, si es una cuestión meramente política, el hecho de considerar a la CDMX o al antiguo Distrito Uh -huh. Federal eh, como la epítome, el centro. Recordemos, pues antes estaba también la discusión de si la capital tiene que ser Veracruz, eh, o la o el distrito. Incluso en su momento, pues Juárez termina siendo una... Una especie de capital, ¿no? Ajá, pues, justo Por por la unidad de Juárez, Juárez, ajá. ajá. O sea, y lo quería llevar justo a ese libro que está por allá, que si sale el audio, pues no lo están viendo, si sale el video, pues es el laberinto de la soledad. No, mejor no voy a mover porque se va a mover la Ajá. cámara, No, aparte es darle pero publicidad a sí, alguien que no no. nos late del todo. Y él lo menciona y también me parece que está en Uranga, en su análisis del ser del mexicano. Eh, Menciona esta parte geográfica donde todo lo que sale, literalmente casi lo dicen así, todo lo que sale no pertenece a lo mexicano. Uh -huh. El mexicano es el mexicano de la ciudad y es una cuestión que a Paz y a estos muchachones de la filosofía del mexicano sí se les cuestiona, ¿no? A ver, ¿de qué clase de mexicano estás hablando? Porque también recordemos, México pues es muy vasto
en culturas, en identidades, en formas de ser. O sea, no podemos conceptualizar tan fácil al mexicano, pero sí se les cuestiona de esa manera. Y justo ellos, la respuesta es como de, bueno, el mexicano del altiplano, ¿no? Que termina Ujú. siendo pues Ciudad de México y estados Aledaños, ¿no? aledaños, ¿no? Y ya. Y todo lo que no sea eso no es mexicano. O sea, es una, a lo mejor, cuestión poco analizada, pero que sí tiene su importancia, por lo mismo que decías, ¿no? Suelen decir, ah, voy a México, Ujú. o, o el problema del chilango, porque yo me lo sabía que los chilangos eran los que venían de provincia a la capital, y después resulta que no, que son los de Los de acá, los acá que que se van van a para allá. provincia, entonces Ajá. hay como un, Pues como pues, un direte ajá, de no hay una de dónde definición. surge, Ajá. pero en esencia, pues, responde a los mismos problemas políticos. Que se están centrificando, ¿no? Ujú. Ayer estaba escuchando a Leyendas Legendarias, patrocinadas, eh, Salud. que decía el Borre, ¿no? Bueno, hay una gentrificación que llega a un... Lo que pasa en la colonia Roma, o lo que pasó en la Roma, en la Condesa, que ahora ya todo el mundo le mama ir a la Condesa, ahora todo el mundo dice, no mames, la Roma, que dices, bueno, pues no deja de ser colonias que Ujú. están medias culeras, o sea, hay ciertos lugares donde sí está chido, donde sí está bien, pero si te desenvuelves ahí, pues hay cosas, sigue siendo barrio, sigue siendo un barrio muy fresa, o que se freció, que se blanqueó. Pero responde a esto, y por eso lo saco. Era una zona culera de la Ciudad de México o del entonces Distrito Federal, era inclusive las zonas más lejanas de la Ciudad Ujú. de México en cierto momento histórico, Sí, que no había ni que madres no había ahí, ni ¿no? madres exactamente. Lo que alguna vez platicábamos, ¿no? La Plaza de Toros o la Ciudad de los Deportes, para tampoco entrar en tanto dilema, estaba a las afueras de la ciudad. Y ahora ya se vuelve parte de este lugar o de este centro que empezó a popularizarse a partir de que gente que respondía a lo mejor a este outsider donde quizás la renta era más barata, donde quizás vivir era un poco más accesible, que no correspondía a los privilegios del centro, empieza a poblar la zona, empiezan a llegar ciertos agentes que empiezan a explotar de alguna manera, digamos, cultural ese espacio donde empieza a haber un poco más de movilización, entonces el centro lo absorbe y dice, ah, no, entonces ahora sí, la colonia Roma es la punta de lanza dentro del arte contemporáneo mexicano. La colonia Condesa son los contemporáneos, por lo menos así se dice en cuanto a la creación artística, entre comillas. Y que no es así, o sea, hay muchos otros lugares, hay muchos otros aspectos de no solamente este centro donde existe esta expresión, donde hay gente creando, donde hay gente que está diciendo, ¿sabes qué? Aquí también, pero como no pertenece, no hay visibilidad. Sí, porque al final de cuentas ahí hay, pues están las galerías, están los centros Uh culturales, los -huh. centros de conciertos, eh, o sea, sí hay como todo esta opción, ¿no? Para ir a pasar el rato. Está, pues, la misma zona rosa, que en su Exacto. momento también fue como La zona ajá, no, rosa, la ¿no? zona rosa, Uh ¿no? -huh. Ah, digo, a lo mejor no sabemos mucho sobre el tema porque no Uh frecuentamos, -huh. yo nunca he ido por allá, pero sí existe todo o sí se suele ver y pensar que sí hay como una especie de libertad, ¿no? Uh -huh. Así como en toda esa zona. Y que a final de cuentas es una avanzada muy rápida y un crecimiento muy increíblemente rápido de lo que era la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? 50 años que la ciudad creció Pues sí, muy, enormemente, muy ¿no? cabrón, ¿no? A partir está cagado, ¿no? En cómo a partir de a lo mejor de la creación de ciudad satélite tiene esta intención el mismo centro de decir, bueno, vamos a apropiarnos de alguna manera nuestras periferias y vamos a intentar hacer de Naucalpan o de satélite esta ciudad donde puede haber como un mito de la modernidad. Incluso no te vayas muy lejos, el mismo Tlatelolco. El Tlatelolco, cuando surge,
sí tiene esta idea de la zona fifí. sino de este No, sí, lugar pues donde... justo es la ciudad del progreso y del futuro. Ujú. Y si quieren, vayan ahí al Memorial detrás del Orco, ahí también está, este, al principio de las exposiciones, pues sí, esa idea y esos planos y cómo se solía Se solía vender vender, ¿no? Ajá. la ciudad. Pues los mismos Juegos Olímpicos, bueno, ya, o sea, pero para quedarnos un poco en el centro en la Cuauhtémoc, sí, pues si lo pensamos, pues ahí está todo lo que puede o no implicar la cultura mexicana. O sea, ahí está pues el Zócalo, está la Torre Latino, tenemos pinche 1.500.000 millones de museos en cada Ujú, cada esquina que nadie esquina. visita, Pero es pero están ahí. está el hecho de decir, ¿no? El museo es lo que Ajá, tiene está Bellas cultura, ¿no? Artes, está, o sea, Los incluso teatros, ajá, los teatros, el Cine Teresa, el cine Teresa. epítome Ajá. de la cultura mexicana. eh, Está la Merced, está Estaba la Salón Lagunilla, México. está el Salón México, está pues Tepito que ya también ya es visto como también o es muy reconocido, ¿no? Ujú. De Sí, es por su como, lado malo que pues, a lo mejor pues no está tanto así, sí, ¿no? pero es reconocido dentro de la misma, Dentro de la misma delegación. ajá, Que también fue un problema, no sé si viste, ¿no? Que los levantaron. ajá, Justo en esta justo por misma esto. idea de vamos a blanquear la delegación, Sí que quitaron un montón de puestos y de trabajo, que al final de que al cuentas es final de cuentas es trabajo. trabajo. eh, pero bueno, Garibaldi también está ahí, ¿no? La Plaza del Mariachi. O sea, en fin, a lo que quiero llegar es que ahí, en esa zona, pues sí se mueve toda la cultura mexicana. Y justo lo que aparece fuera no tiene, pues, visualización. Ahora, hablábamos también ayer un poco de la contracultura, que sería o vendría siendo todo esto otro que aparece fuera de los estándares y los parámetros de la cultura. Y a lo mejor, pues el intento obvio o la referencia obvia, pues termina siendo el Chopo. Ujú. Y el Chopo, el Tianguis, no el museo, que inicia, recordemos, se inicia en Inicia el en el museo, museo. pero y no sé si tendrás acá ahí como por la fecha más o menos cuando surge, es 80 y algo. No, creo que es un poquito antes. Porque ya tiene como 30, no, Ajá, tiene como 35, creo que es 30. como finales de los setentas, principios de los ochentas. Dejémoslo como en Bueno, ese aire, ¿no? De pero no justo es errar la fecha. un intento por mostrar este otro tipo de, es que iba a decir subculturas, pero no tendría por qué decir subculturas, Subculturas, ajá. si es, o este otro tipo de manifestaciones. Y justo no había salido en nuestra plática el Tepito Arte acá, El ¿no? no salón, El no salón, el no salón, no, el no el, salón es otra cosa. El el, el no grupo. el Naja, Ajá. pero esta idea de agarrar incluso al barrio y mostrar ahí el arte, hacer las Ujú. exposiciones ahí, y de ahí salen pues varios pues artistas y exposiciones interesantes, ¿no? Pero sí existe un entramado de manifestaciones que no suelen tener visualizaciones. Ahorita que mencionas tanto al Chopo como a Tepito Arte acá y el no grupo, me parece como muy similares las motivaciones que tienen, ¿no? Como para empezar a intentar manifestar o darle visualización a ciertas expresiones. Creo que el Chopo fue como una especie de toma o ocupa de un lugar público y decir, ¿sabes qué? Nosotros que estamos necesitados de un espacio, hagamos de este lugar, de este museo, que ya tiene una carga ahí bastante simbólica, vamos a hacer el centro, o más bien vamos a hacer no sé si centro sea la palabra, sino como más bien el lugar donde nosotros nos vamos a reunir a intercambiar, que es como empieza a generarse este flujo de capitales, ¿no? Sí, de capitales o de valores simbólicos. A partir del trueque, tú vienes, intercambias, consigues algo, das algo que también le sirva a alguien más y regresas de nueva cuenta a tu lugar de origen, que puede ser
lo pondré así, no es que sea la definición correcta, sino a falta de una mejor palabra, como tu subterraneidad, ¿no? Como esta parte que está lejos. Es como tu puerta de anclaje o tu puerta que te permite entrar a este sistema de otras expresiones que no puedes tener en tu origen porque estás afuera. Te lo decía, ¿no? Con el no grupo, me parece bastante cagado que al ser disidentes culturales, en una bienal dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos participar en la bienal, aunque no nos hayan seleccionado, pues vamos a mandar nuestras propuestas, vamos a enviar folletos de un nuevo recorrido hacia la propia bienal y que la gente haga lo que quiera con lo que nosotros estamos exponiendo o con lo que nosotros intentamos exponer y estamos participando dentro de la Bienal sin ser inclusive seleccionados. Estamos en la Bienal. Y lo que después hace, ¿no? De integrar al Púas Olivares, que se me hace una cagadísima, una cosa muy cagada, porque, pues, ¿por qué entregarías al Púas Olivares a un grupo de artistas, ¿no? Que creo que eso es lo mágico de eso, o es lo chido de eso. Decir, sabes que alguien que no pertenece propiamente a lo que entendemos como creadores de cultura, pues lo vamos a integrar. Cuando sí, a lo mejor desde otro punto de vista, todo lo que implica la historia del Púas Olivares y demás, sí es un agente que está creando o que está siendo un agente creador de un contexto en específico que también habla de una cultura que no se suele visualizar. Entonces, creo que en ese sentido es parte del propósito de la contracultura, ¿no? De intentar darle foco, darle valida, darle visualización a otras expresiones que no se encajan dentro de este centro del cual hemos estado hablando, pero que por sí mismas tienen una riqueza, que por sí mismas valen la pena revisar, valen la pena que se estén viendo. Sí, y aquí yo regreso un poco a lo que ya había mencionado, que yo lo retomo de Bolívar Echeverría, este conflicto que hay, ¿no? O sea, si existen otras manifestaciones, termina siendo porque ya no hay una identificación o hay una necesidad desde el estigma de estar afuera, pues de buscar esa otra o esa identidad, ¿no? Que es pues a lo mejor muy humano el querer pertenecer y entonces se van a buscar eh, todas estas formas de, pues sí, o sea, porque implican también muchas cosas. Al ser otro movimiento cultural, sí crea una identidad y va a tener su propio sistema de valores y de Uh -huh. creencias. Eh, a lo mejor, ya como aquí rozando los 40 minutos, sí quiero retomar estas tres aspectos que mencionábamos de la cultura, ¿no? O sea, el hecho de que hay una valorización, hay una identidad y tiene que haber una parte creativa, ¿no? O sea, creo que los tiempos que estamos viviendo son muy convulsos y de repente es muy fácil como perderse y el ya no querer juzgar. Uh -huh. Pero no me parece tanto que deba de ir por ahí, sino que sí tiene que haber un criterio al acercarse a la cultura y a las manifestaciones culturales varias. Entonces yo quiero aventar otra vez esta idea de que hay que buscarle y que no nos quedemos nada más con la idea de que si nos dicen, esto sí es cultura, esto no es cultura, pues tomamos lo que sí y aventamos a la basura lo que no, sino que tenemos, eh, o deberíamos de tener, no sé, porque si lo digo como obligación, pues como de tú que me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Sí, un poco. Bueno, creo que deberíamos de tener un poco esta iniciativa y el compromiso con buscar otras Otras manifestaciones que no, manifestaciones. no nos competen en todos los aspectos, ¿no? O sea, en religión, en gustos musicales, en gustos de películas, de artistas. O sea, hablábamos ayer del reggaetón contra el rock. Y sí, te decía, bueno, siento que juzgamos, digo, los que somos rockeros o los que nos gusta ese tipo de música, pues entramos luego muy prejuiciosamente al reggaetón. Uh -huh. Y ahí de repente lo escuchas y dices, pues, está chido un Está rato, cagado, pero un ¿no? rato Ajá. nada más, ¿no? Y incluso, pues, no sé si a ti te pasa, pero ya después tanto metal, pues es como de, ay, bueno, ya No, deja déjame pongo escucho otra cosa. otra cosa. Ajá. Entonces,
O sea, el punto es que sabría eh, que no quedarse con lo primero que nos dan Ujú. y buscarle. O sea, Expandir, ¿no? ver qué puedes rescatar, qué te gusta, qué no te gusta, y a partir de ahí, pues tú también ir, pues haciéndote tu Enriqueciendo, ajá. criterio, enriqueciéndote. Porque eso mismo, o sea, te abre una perspectiva. Sí, pues te da panoramas nuevos completamente, que creo que en tanto al cómo consumimos hoy día la información, parece que solo tenemos como esta capa superficial de lo que Internet nos ofrece, ¿no? Lo que está de moda. Que, espérame, te interrumpo para que no se me vaya la idea. Y aprender a valorar también nos puede ayudar a aprender a respetar y a tolerar las Sí. manifestaciones otras. ¿Qué es lo que tú comentabas, ¿no? De Bolívar Echeverría, de que todo el argumento todo el tiempo va a haber un choque cultural, ¿no? Donde intenta Instaurar. instaurarse, perdón, una sobre otra, ¿no? Pues, creo que es una expresión cultural muy mexicana cuando decimos es el quítate tú para ponerme yo. Creo que no tendría que ser así. Tendría que, como tú bien dices, haber una exploración, tendría que haber una abertura, incluso hasta una salida de este centro, ¿no? Del cual estábamos hablando, de lo que nos dicen y nos venden como es la cultura o las expresiones que tenemos que consumir. Que te decía, ¿no? Que puede ser complicado por el modo en que nosotros contemporáneamente consumimos esa información. En TikTok. El TikTok, Facebook, YouTube, que el mismo algoritmo te arroja lo que es popular, pero no te deja ver todo lo que hay por debajo de esa popularidad y por la misma inmediatez de solamente estar, no sé cómo se llama este movimiento que tiene no sé, Moviendo el dedo. moviendo el dedo, ¿no? No pasas, no trasciendes de ese tipo de cosas. Al momento de que existe o puede existir una apertura y una salida a otros ámbitos, eh, te puede generar un enriquecimiento, pues ya no sé si dejémoslo así como cultural, pero sí te da para conocer cosas. Y ahorita que tú decías de la música, recordaba a mi papá, ¿no? Diciendo, hay que escuchar mucha música, hay que escuchar de todo, inclusive hasta lo que no te gusta, bueno, lo ponía desde ahí, ¿no? Para saber qué es bueno y qué es malo. No coincido del todo en su definición porque creo que hay un juicio ya de gusto de qué es bueno para mí y qué no es bueno para ti. Eso ya es como un poco más allá, pero sí me quedo con el hecho de hay que escuchar de todo, hay que saber de todo para entonces tú formarte un criterio, tú como individuo formarte un criterio de lo que te puede gustar, de lo que no te puede gustar y saber por qué no te gusta, saber por qué sí te gusta, cuestionarlo desde ahí. No nada más porque me dijeron que me tenía que gustar o porque es lo popular o porque la cotorriza está de moda, ¿no? Entonces, ir más allá, rascarle, salir de este centro para ver qué existe afuera de. Y lo que está afuera, no intentarlo incrustar al centro, porque caeríamos en el mismo error, ¿no? Caeríamos en el intentar valorizarnos a partir de lo que ya está establecido. Creo que eso es un problema que sí deja ver, por ejemplo, el libro este de la contracultura en México, que intenta meter a todas estas expresiones fuera del centro al centro para que tengan un valor. Yo creo que debería de ser lo que está afuera tendría que tener un valor por sí mismo, por el hecho de que está afuera. Y explorar ese valor a partir de lo que decíamos, ¿no? De buscar un poco más, de ir más allá, de salirnos de esta primera capa del conocimiento de lo que nos están otorgando. Sí, más bien que las otras manifestaciones sí tienen su valor, más bien habría que dárselo, o empezar a dárselo y no juzgarlas en principio, que sí es muy difícil porque pues te da un golpe así directo Uh-huh. como a todo lo que a todo lo que estás acostumbrado, a todo lo que crees. Pero, o sea, digo, a lo mejor pasos muy pequeños el poder escuchar una canción que dices, ¿eso qué? No, no. Ajá, es como, Pero, okay. pues, o sea, a la larga también te puede traer un beneficio y cuestionarte, pues, justo dónde, dónde vives, o sea,
no el lugar exactamente en donde vives, ¿De sino dónde estás parado, cómo, no? ajá, en dónde está tu situación, personal directa, tus creencias o las creencias de otras personas. O sea, mm, me parece importante y bonito, incluso a veces enriquecedor. Eh, y bueno, yo me quedo ahí como con eso para ya no aventar más el Ujú. choro. O sea, yo creo que sí, mi conclusión sería si aprender en primera a respetar lo que no te gusta, entrarle como sin prejuicio también a las cosas, que Ujú. es un poco difícil, y tratar de buscarle pues lo más posible. Y darle también su tiempo, ¿no? Porque como también estamos viviendo en una época muy acelerada, que de repente es como de, ay, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y de repente ya no tienes Ujú. como el tiempo, pues también darle su tiempo para que cada idea fluya y masticarlas, ¿no? Y a lo mejor espero que este proyecto pues sirva para que alguno de ustedes a lo mejor siga mis consejos, o si no los quieren seguir y ustedes me dan sus consejos, pues entablar ese diálogo e incluso pues compartir lo que yo no conozco, y si yo sé algo pues se los comparto, y pues esa búsqueda, ¿no? O sea, yo me quedo con Como, esa búsqueda que es lo que creo que yo quiero pues darle a la banda, ujú. y yo me quedo con eso. ¿Conclusiones? Pues creo que ya también para no seguir sumando más choro, me quedo igual con lo tuyo de intentar visibilizar o darle una luz a algo que nos cuesta trabajo verlo, porque está en primera instancia ríspido, y intentar generar esta apertura como individuo para encontrar otro valor en esas otras expresiones que salen de lo común, ¿no? Dejémoslo, creo que ahí. Y creo que también de eso es lo que intentamos, ¿no? Con este, con este pequeño proyecto. Esperemos les guste, esperemos nos ayuden a compartirlo, a que a lo mejor llegue a un poquito más de gente, que el algoritmo de YouTube nos pueda favorecer, nos regalen un like, y pues esperemos que el siguiente capítulo sí tenga imagen. Sí, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero pues vale, aquí lo dejamos, banda, y pues vayan a sumergirse en esa otra cultura impopular. Impopular sobre eso. Entonces Sí, nos estamos viendo dentro de 8 días. corte.